Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Este, Deseo que estén bien. Esta noche vamos a seguir lecturando la palabra de Dios en el libro de Génesis del capítulo 7 en adelante. Como de costumbre podríamos decir ya. Vamos a esperar que algunas personas más se conecten para que empecemos a lecturar la palabra de Dios. Veo ya un par de personas conectadas y también, como todas las noches, voy a estar compartiendo esto en mi cuenta personal para las personas que me siguen en esa cuenta, ¿verdad? Ok, vamos a meter acá. Ok, bueno, buenas noches. Vamos a empezar a lecturar la palabra de Dios en el capítulo 8 en adelante. Perdón para los que creo que puse en el capítulo 7. El capítulo 7 lo estuvimos lecturando el día de ayer. Para los que se preguntan qué versión estamos leyendo de la Biblia, estamos leyendo en la versión Nueva Biblia Viva. Es una versión la cual uso mucho para estudiar, así también este, para lecturar nada más. Es una traducción, es una versión o es una traducción de la Biblia muy recomendable realmente. Es una traducción muy confiable y muy arraigado en los papiros originales, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a lecturar la palabra de Dios. Capítulo 8 de Génesis dice: Dios se acuerda de Noé. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en el barco, con él en el barco. Dios hizo soplar un fuerte viento sobre la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron tanto las fuentes del mar profundo como las compuertas de los cielos, y dejó de llover. Las aguas fueron bajando poco a poco. Después de 150 días, las aguas habían bajado bastante. Fue por eso que el día 17 del mes séptimo, el barco se posó sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando, de modo que el día primero del mes décimo pudieron verse las partes más altas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que le había hecho al barco y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando que la tierra se secara, pero no regresó. Luego Noé soltó una paloma para ver si la tierra estaba seca, pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera posarse. Entonces extendió su mano y agarró la paloma y la metió al barco. Esperó otros 7 días más y volvió a soltar a la paloma. Ya estaban oscureciendo cuando la paloma regresó trayendo un pico, una ramita verde de olivo. Por eso Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado mucho, de modo que ya se podía ver la tierra seca. 7 días después volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma no regresó. Cuando Noé tenía 601 años de vida, las aguas desaparecieron. El primer día del mes primero de ese año, Noé retiró el techo del barco y vio que la tierra estaba casi seca. De ahí, 27 del día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: ya pueden salir todos. Deja salir a todos los animales, aves y reptiles, para que se reproduzcan abundantemente y llenen la tierra. Así que Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. También salieron todos los animales según su propia especie, los animales salvajes, los domésticos, las aves y los reptiles. Después Noé construyó un altar para adorar al Señor. En ese altar Noé le ofreció a Dios animales y aves adecuados para el sacrificio, es decir, que eran
puros. Al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa de la humanidad, pues todos los seres humanos están inclinados hacia el mal desde que son niños. Jamás volveré a destruir a los seres vivos como lo hice en esta ocasión. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches. Capítulo 9. Dios dio esta bendición a Noé y a sus hijos: tengan muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra. Todos los animales de la tierra temblarán de miedo delante de ustedes. Todas las bestias de la tierra, todas las aves, todos los reptiles y todos los peces se tendrán que someter a ustedes. Les doy todos los animales, lo mismo que las plantas y las verduras, para que los usen para su alimentación. Pero no deberán comer animales sin haberle sacado la sangre, porque la vida está en la sangre. Si un animal mata a un ser humano, yo lo castigaré. También castigaré a cualquier persona que mate a otro ser humano. Sí, yo pediré cuentas a cualquier animal o persona que mate a un ser humano. El que mate a una persona, otra persona lo matará a él, porque los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Ustedes recuerdan, tengan muchos hijos y vuelvan a poblar la tierra. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos: hoy mismo hago un pacto con ustedes, con todo hombre y mujer que nazca después de ustedes, y con todos los animales que están con ustedes, y los que salieron del barco, es decir, con los animales domésticos y salvajes, con las aves y con todos los demás animales que hay en la tierra. Por medio de este pacto les prometo que nunca más enviaré otro diluvio para destruir la tierra. Nunca más mataré a ningún ser viviente por medio de un diluvio. Además, Dios dijo: el arco iris servirá de señal para recordar este pacto que acabo de hacer con ustedes y con todos los animales. Sí, cada vez que aparezca el arco iris sobre las nubes, les recordará la promesa que he hecho a toda la tierra. Cuando yo cubra las nubes, la tierra, también haré que aparezca el arco iris. De ese modo me acordaré de la promesa que les he hecho a ustedes y a todos los seres vivos de la tierra. Así que nunca más los destruiré por medio de un diluvio. No lo olviden. Esta es la señal del pacto que acabo de hacer con ustedes y con todo ser viviente de la tierra. Los hijos de Noé. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos, Noé, proceden todas las naciones de la tierra. Noé, que era agricultor, plantó una viña e hizo vino. Un día bebió tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo, tendido en el piso de su carpa. En esas, Cam, el padre de Canaán, entró a la carpa y vio a Noé desnudo. Al salir de la carpa le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo. Entonces Sem y Jafet tomaron una túnica se la echaron sobre los hombros y, para evitar ver la desnudez de su padre, entraron caminando hacia atrás y lo cubrieron. Cuando Noé se despertó de su borrachera y supo lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán y sus descendientes, serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet, serán los esclavos del más bajo rango. Luego Noé dijo: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios prospere mucho a Jafet y que viva en los campamentos de Sem, que Canaán sea esclavo de Jafet. Noé vivió otros 350 años después del diluvio y tenía 950 años cuando murió. Las naciones de la tierra. Después del diluvio, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, tuvieron sus propios hijos.
Estos son sus descendientes. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Estos se fueron a vivir a las islas y costas y fundaron naciones de diversos lugares en sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ragama, Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser el primer guerrero muy famoso. Con la ayuda del Señor, llegó a ser un cazador muy valiente. Por eso se hizo popular decir, tan valiente como Nimrod, quien llegó a ser excelente cazador porque el Señor lo ayudó. Las ciudades más importantes del reino de Balel, Erac, Akkad y Calné. Todas estas ciudades estaban en la región del Sinar. De ahí salió para Asur, donde edificó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y la importante ciudad de Resén, que estaba situada entre Nínive y Cala. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftueaitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, que son los antepasados de los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, hijo mayor de Et. Además de Canaán, descendientes de los jebuseos, los amarreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Después de algún tiempo, todas las familias de los cananeos se separaron y se dispersaron por toda la tierra. Su territorio acaba desde Sidón hasta Gerar y Gaza. Pasaban por Sodoma, Gomorra, Admá y Gedollín y llegaba hasta Lasa. Estos fueron, pues, los descendientes de Cam. Se hallaban dispersos en muchas tierras y naciones y hablaban muchas lenguas. Sem, el hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos y fueron los antepasados de todos los descendientes de Eber. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Guter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selag y Selag fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque fue durante su vida de la gente del mundo del diluvio. El otro hijo de Eber fue Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabatet, Yeraj, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron los descendientes de Joctán, quienes ocuparon la región desde el Mesá hasta el Sefar, es decir, la región montañosa que queda al oriente. Así que estos fueron los descendientes de Sem, según sus familias, sus regiones, sus países y sus idiomas. En resumen, todas son las familias descendientes de Noé. Según los pueblos y naciones después del diluvio, todas estas familias se esparcieron en todas partes y formaron naciones que hay en el mundo. Wow, como hemos estado revisando en todas las noches, yo he recalcado que esto es solo una lectura bíblica, no es un estudio, pero sin embargo hacemos como que realcen algunos textos que como que resaltan, ¿verdad? Y ustedes también pueden dejar ahí en sus comentarios, a ver los que están conectados. Vamos a ver quiénes están conectados ahora. Larry, bendiciones Larry. A mi novia Jessica, allá en El Salvador. Dios te bendiga, mi amor. Tony Ramírez, bendiciones
amigo Tony, Dulce Miranda, muchas bendiciones. Hermano Moisés Cos, qué gusto, hermano Moisés, muchas bendiciones. Katy Isabel, seguramente en Santiago Atitlán, muchas bendiciones. Ana Yancy Martínez, muchas bendiciones, Ana Yancy. Bueno, me llama la atención de que de Noé, mencionábamos ayer que él halló gracia delante de Dios, de que él era recto, que él era un hombre íntegro, que él era un hombre que vivía en santidad, a pesar de sus contemporáneos, a pesar de las personas que lo rodeaban. Él halló gracia ante Dios. Dios se fijó en él y vio que él era un hombre recto, a pesar de todo lo que le rodeaba. Y después de todo lo que pasó, el diluvio, los animales y todo, pasó todo lo que leímos, que el agua fue bajándose gradualmente, no fue de la noche a la mañana, sino que pasaron varios días. Y cuando Noé, luego de pisar la tierra, dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 8, dice que Noé construyó un altar para adorar al Señor. Y en ese altar él puso animales que le agradaban a Dios, y Dios sintió ese olor grato, ese olor que le agradó. Dice el 21, al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios. Entonces la iniciativa de Noé, Dios no le pidió que hiciera un sacrificio. Dios no le pidió que hiciera un sacrificio, pero de él nació como agradecimiento a Dios. Dijo, bueno, yo voy a construir un altar, le voy a ofrecer este sacrificio a Dios. Y este sacrificio él eligió, me imagino yo, de los animales puros. No solo eligió a los animales puros y el que calla, no, me imagino yo que él buscó como que los más gorditos, los mejores, los que más resaltaban, y los llevó, los sacrificó. Y este olor le agradó mucho a Dios. Y esto me trae a mente a mí de que Dios se merece lo más exquisito de nuestra vida. Dios se merece la parte, la mejor parte de nuestra vida. Dios se merece lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestra capacidad. También el capítulo 9, dice el capítulo 9, verso 4, pero no deberán de comer animales. Bueno, Dios le dice a Noé, ahora ya puedes comer de toda clase de animales, pero no comerás animal que no le haya sacado sangre. Pero no deberás de comer animales sin haberle sacado la sangre, dice, porque la vida de toda carne en la sangre está. Y estas son cosas que la ciencia confirma años más adelante, que la vida del ser humano, de toda carne, está en la sangre. Y esto lo dice la Biblia hace muchísimos años atrás. Vamos a ver. Y wow. Sí, el libro de Génesis fue escrito entre el año 950 al año 500 antes de Cristo. Entonces, si estamos hablando de unos 2500 años atrás, la Biblia lo decía, que la vida de toda carne en la sangre está. Y esto, además de que la Biblia y la ciencia y todo eso, la Biblia no es un libro científico, pero sin embargo tiene muchos datos científicos, ¿verdad? Pero esto me trae a mente a mí, dice la palabra de Dios, de que Jesús, cuando murió por nuestros pecados, Él derramó hasta la última gota de su sangre. Es decir, que además de decir que Jesús derramó su sangre, sí, la Biblia nos dice que la vida de toda carne en la sangre está, es decir, que Jesús derramó toda su vida por amor a nosotros. Esto es impresionante, queridos. Esto a mí me llena, no sé, saber esto. Nosotros, wow,
que Jesús derramó toda su vida. No solo es sangre, es vida lo que Jesús derramó. Toda, ninguna gota quedó en su cuerpo, porque aquel romano, aquel soldado romano, cuando le clava una lanza en su costado, ya no sale sangre, sale agua. Jesús había derramado toda su vida por nosotros. Esto es hermoso, queridos, el saber esto de que Jesús, el amor de Dios por nosotros fue tan inmenso que fue capaz de derramar toda su sangre por nosotros. Y también dice la palabra de Dios ya en el verso 12 y 13 de que Dios hizo un pacto con el hombre. Hizo un pacto con el hombre y dice que este arco iris les servirá de señal para recordar mi pacto entre ustedes y los animales. Cada vez que aparezca el arco iris, ustedes se recordarán que yo jamás volveré a destruirlos con un diluvio. Y tristemente la imagen que se le ha adoptado, el hombre siempre ha distorsionado el mensaje de la palabra de Dios. En todo aspecto, ahora al arco iris sabemos qué uso le dan, pero sin embargo el arco iris representa más que un orgullo. El arco iris representa la promesa de Dios. ¿Y cómo se forma el arco iris? Es cuando un poco de agua, brisa, topa con un poco de sol, se forma el arco iris. Y esto se da porque antes de Noé nunca había llovido. Pero cuando pasó el diluvio fue la primera vez que llovió en la tierra. Y ahí se forma el arco iris y Dios dice que esta es la señal de mi pacto entre ustedes y yo, Dios. También dice, no olviden el pacto que acabo de hacer con ustedes y con todo ser viviente en la tierra. Y aquí hay otro punto muy importante. Dice que Cam es el padre de Canaán y vio la desnudez de su padre y Noé viene y maldice a su hijo. La depravación siempre ha existido en el ser humano. Y Noé se embriaga, se quedó desnudo en su carpa y viene su hijo Cam. Dice la palabra de Dios que vio la desnudez de su padre. Y la Biblia, cuando habla de desnudez, sí también habla de no tener ropa, pero también se refiere a tener relaciones íntimas. Entonces Cam tuvo relaciones íntimas con Noé. Esa es la razón, y no solo quedó ahí, sino que viene Cam y le dice a Sem y a Jafet, miren, yo tuve relaciones con nuestro papá, el viejo nos sintió y no sé qué. Y por esa razón cuando Noé se levanta, cuando Noé recapacita y escucha lo que el hijo había hecho con él, que su hijo lo había violado, él lo maldice. No solo es, qué mala onda Noé, solo porque su hijo lo vio desnudo, no. Es que tuvo relaciones íntimas, es que lo violó. Y la palabra original, la palabra original se refiere a tener relaciones íntimas. La desnudez, al ver la desnudez, es que tuvo relaciones íntimas con su papá, es que violó a su papá, a pesar de ser un acto de incesto, a pesar de ser un acto de depravación, fue también un acto de homosexualismo. Acordémonos de los contemporáneos, de cómo vivían las personas en los tiempos de Noé. Ellos, dice la Biblia, cuando Jesús dijo la profecía que Él iba a venir, cuando la generación esté como en los tiempos de Noé. Y como estaba la gente en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en matrimonio, es decir, se casaban, se divorciaban, se separaban y se volvían a casar. Y también dice que se embriagaban, tomaban, comían y hacían de todo exceso, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y este es uno de los actos que demostró Cam. Después del diluvio tuvo este
acto de homosexualismo con su papá. Y por eso Noé dice: maldito sea Canaán y sus descendientes, serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet, serán los esclavos de más bajo rango. Y de ahí habla el capítulo 10 ya habla de las descendencias de cada uno. Esto muchas veces nosotros nos ponemos a pensar de que, es que no, ¿para qué tanto nombre? Y ni se nos queda. Y es cierto, no se nos quedan los nombres. Pero esto tiene mucha importancia, porque acá cuando ya nosotros empezamos a estudiar la generación de Jesús, nos damos cuenta de qué generación viene Jesús, cuáles fueron sus antepasados. Entonces ahí es donde nos damos, para esto sirve estas líneas familiares, por decirlo así. Y también acá en el capítulo 10 ya nos damos cuenta de que ya habían lenguas en la tierra. Ya empezaron a formarse las naciones nuevamente, y así también la maldad del hombre empezó a multiplicarse nuevamente. Había leído un texto que decía que los hombres desde pequeños hacen la maldad, aquí en los mismos capítulos. Que bendiciones, queridos, gracias por conectarse en esta noche. Nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios así nos regala vida. Y ya siempre les recuerdo que estamos promoviendo una causa con mi novia. Estamos promoviendo la causa de Noecito. Él es un niño de 4 años de allá del Salvador. Estamos recaudando fondos para construirle una casita. Él tiene una casita ahora que está por caerse. Es una casa de barro, tiene muchos años esa casa. Entonces este niño necesita un hogar digno, y Dios ha puesto esto en nosotros de empezar a construirle una casita, y nosotros con nuestros recursos no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces necesitamos de ustedes. 5 quetzales, 2 quetzales suman, que pueden comunicarse conmigo para ver cómo me pueden hacer llegar esa colaboración. Yo lo voy a estar apuntando, y yo llevaré ese dinero y lo invertiremos en la construcción de la casita de Noecito. Así que muchas bendiciones, amigos y amigas. Anita Quejú, gracias por conectarte. Nos vemos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Muchas bendiciones.